¡Ganamos! Buenas, tenemos unas cuantas cosas guapas que comentar en el vídeo de hoy sobre lo que se viene para Xbox y para PlayStation en los próximos tiempos, sobre todo en gama de precios y posibilidades, aparte de alguna que otra noticia interesante de última hora que tenemos que comentar. Pero bueno, previamente a todo eso, lo que quiero comentaros es que tenéis unos cuantos videojuegos que van a salir más adelante, más baratos gracias a Eneba. Si os paséis por el enlace de la descripción, pues a partir de ahí os vais a encontrar varias claves, por ejemplo, de Pragmata, ¿vale? Es un videojuego que sale dentro de muy poco. Luego ya sabéis que hay otros videojuegos que a lo mejor no puedes comprar directamente a través de Eneba, pero por ejemplo si puedes adquirir meses de Game Pass para jugar a Replaced mismamente, un título del que tenemos que hacer más vídeos. También podéis adquirir tarjetas prepago de PlayStation, una tarjeta de 100 euros por 80 y pocos, y así pues obtener más facilidades para compraros Saros, un videojuego del que hace poco también hicimos un vídeo, con lo cual le podéis echar un vistazo a ver si os vale la pena o no, porque hay una gama de precios muy interesante. Más adelante seguramente también tengamos códigos varios, pero por supuesto los precios siempre van a estar más baratos que en las tiendas oficiales. Pasaros por el enlace de la descripción, os doy las gracias por todas las compras que hacéis a través de ahí y por supuesto también a todos los que seguís este canal. ¡Al lío! Precisamente ya que hablamos de Game Pass, vamos a comenzar con la noticia bomba que se les ha escapado en las últimas horas. Nuevo nivel de Game Pass filtrado y anunciado. Sí, se ha colado en la página web, no tenemos un tráiler como tal, no tenemos un vídeo de presentación, pero aún así ya podemos echar un vistazo a Game Pass Flex, un nuevo servicio de suscripción que llegará en una fecha todavía por determinar, pero sería un nuevo nivel completamente diferente y además completamente gratuito. Sí señoras y sí señores, tendremos un Game Pass gratis con anuncios. ¿En qué consistirán los anuncios según se ha podido ver y se ha podido leer y según lo que nos ha transmitido el medio Insider Gaming? Pues sería un Game Pass donde los anuncios saltarían durante las pantallas de carga. Sí, cada vez que hay una pantalla de carga podría haber un anuncio o podría no haberlo, es verdad que no aplicaría pues básicamente siempre. Luego hay videojuegos que las pantallas de carga se las tienen prácticamente eliminadas. Entonces, ¿cómo aplicaría para esos títulos? Pues en la entrada de alguna escena de vídeo, por ejemplo, en una pausa para descansar, yo que sé, en una hoguera o algo por el estilo, ahí es cuando se aplicarían esos anuncios. Cómo de largo sean o cuánto duren, eso ya pues no se sabe, dependerá del anunciante, dependerá del videojuego y dependerá de múltiples factores. No queda claro si en este Game Pass va a haber videojuegos día 1, es algo que yo en lo personal dudaría bastante, pero de momento es lo poco que se ha podido rescatar a nivel informativo de lo que nos va a ofrecer. Y esto pues se aplicaría también para jugarlo a través de consola, para jugarlo a través del PC y para jugarlo a través de la nube. Un poco más de flexibilidad, precisamente, como roce a su propio nombre. Y luego a partir de ahí pues entiendo que tenemos que esperar más niveles que serían de pago, un poco más diferenciados y con más ventajas. Pero bueno, se nota que la nueva dirección de Xbox ya está tomando cartas en el asunto y está empezando a ofrecer a los jugadores muchas más opciones de las que tenían antes. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la idea? Bien, pues es falsa, ¿vale? Esto es una noticia del 1 de abril, un día donde se hacen bromas y noticias de este estilo, pero me gustaría preguntar si os parece bien. Es decir, todo lo que os he comentado, ¿os gustaría que realmente acabase sucediendo? ¿Os gustaría que hubiese un Game Pass así con anuncios que funcionara con esta fórmula de las pantallas de carga? Claramente algunos videojuegos como Starfield, por ejemplo, se verían muy perjudicados. Otros videojuegos que no tienen apenas pantallas de carga, pero sin embargo tienen cinemáticas por medio que van un poco haciendo de transición, seguramente serían todavía más perjudicados, porque son videojuegos que tienen gran parte de su inmersión prevista en eso, en que apenas hay pantallas de carga y todo se ve mucho más fluido. No sé, desde luego que a mí me molestaría mucho más en esos videojuegos. Una pantalla de carga estática, pues como que tampoco es algo que me pierda a lo grande, pero en la caja de comentarios vuestras opiniones. Ahora, lo que sí es cierto, esto ya no es broma, esto ya es completamente oficial, es lo de Fanta con Xbox. Sí, Xbox ha empezado una campaña de publicidad con Fanta, ni más ni menos. No voy a hacer aquí el clásico consejo de salud, ni nada por el estilo, simplemente os quiero decir una cosa sobre Fanta.
En Estados Unidos la bebida esta es mucho más perjudicial que en Europa, ¿vale? Allí los aditivos azucarados y todo ese tipo de cosas son como mucho más excesivos que los que se ponen aquí. Entiendo que será por las normativas de cada lugar. Pero bueno, dicho esto, comienza una campaña donde van a tener presencia con Halo, con Forza Horizon 6, también con Call of Duty, también con la saga Diablo y también con Warcraft. Esos son los principales estandartes de una gama de sabores que van a tener patrocinados todos estos videojuegos y aparte tendrán alguna recompensa. En algunos países esta promoción todavía no ha llegado, todavía no está presente, pero sin embargo acabará haciéndolo. Luego es cierto que hay otros países donde tienen estas latas de Fanta y también botellas, pero no aparecen las caras de los personajes simbólicos de cada videojuego o cada licencia que acabo de mencionar. La cuestión es que igualmente en el código de barras lo que se te añade, lo que puedes agregar precisamente son como unos puntos personalizables para los diferentes videojuegos. Por ejemplo, cuando salga el Forza Horizon 6 seguramente le puedas poner el logotipo de Fanta a alguno de los coches o tengas alguna descarga específica y cosas un poco de ese rollo, al igual que en el resto de títulos. No sé qué es lo que otorgan con Halo mismamente, no sé muy bien qué es lo que otorgan con otras de las licencias. Con Call of Duty se han hecho un poco más de promoción en ese sentido y es con el que más fácil es cuadrar cualquier cosa. Pero bueno, como digo, echad un vistazo a vuestros centros comerciales si os gusta, incluso no por los códigos sino por coleccionarlas, sin más. Xbox haciendo marketing. Pedid un deseo, pedidlo ya, ahora, vamos, porque es el momento. Es casi como cuando pasa un cometa, desde luego que hay que tenerlo muy presente, y es que además falta hace. Estamos en el 25 aniversario de la marca. Se supone que iba a ser un año donde el marketing iba a tener una inversión brutal. De hecho, a finales del año pasado se restaron marketing en otro tipo de cosas, como por ejemplo en las estadísticas de usuario que tenemos a final de cada año compartidas en las comunidades, y se supone que era para invertir en otras muchas cosas. Y claro, de momento pues la inversión no se ha visto reflejada en nada que no hayamos visto antes. El evento de enero ya estaba disponible, el evento de las terceras compañías también, y obviamente pues queremos ver un poco de movimiento en ese sentido. Bien, pues esto sería uno de esos primeros pasos, poner en valor algunos de los videojuegos o licencias más importantes que tiene Xbox en su haber. Parece que ya el movimiento se está dando. Obviamente esto no será la única campaña, a alguno incluso ver esta campaña le parecerá una completa y absoluta tontería, pero es que esto es lo que se ha perdido con el tiempo. Hace no demasiados años esto lo veíamos incluso en el canal, había promociones un poco de este estilo. Fueron con las patatas Pringles, por ejemplo, creo que fueron una de las que también tuvieron promociones al principio, y eso pues al final crea interacción con la gente, crea feedback, crea imagen. Tú vas a los centros comerciales y te encuentras la imagen de Halo, te encuentras la imagen de Call of Duty. Leches, ¿qué pasó con Call of Duty el año pasado? Que no había publicidad del videojuego, y es acojonante. Al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que no solamente es que el videojuego sea decepcionante en muchos aspectos, no, sino que es que además de todo eso, también es que el videojuego fue muy mal vendido comparado con el resto de la franquicia. Y claro, pues esto ya se tienen que poner las pilas, ya se tienen que aflojar un poco el bolsillo en este sentido y crear pues este tipo de productos. Es que esto lo hace Nintendo. Yo ayer fui al cine y tenía carteles de Nintendo por todas partes por la película de Mario, tenía un montón de marketing, tenía un montón de vasos y cosas para comprar, y a partir de hoy, bueno, eso puede ser una auténtica locura con el estreno. Y así pues prácticamente con cualquier producto que sacan, con cualquier cosa, hay algo importante. Yo entiendo que a lo mejor PlayStation con Saros no va a sacarte vasos y cosas del estilo porque no es un videojuego tan comercial, pero cuando sale God of War hay un montón de cosas con esa licencia por ahí fuera y cosas que no tienen nada que ver con videojuegos. Incido con que esto os parezca una tontería, es imagen. Es que al final la gente se acuerda de ti, o mejor aún, te conoce, porque muchos de estos videojuegos o muchas de estas licencias, sobre todo la gente más joven, no las tiene todavía asociadas. Y con lanzamientos inminentes de estos videojuegos es que hay que hacer este tipo de cosas. Bien. Vamos a ver a futuro qué es lo que hace la nueva presidenta de Xbox, porque de momento el camino parece que va tomando algo de forma, pero seamos prudentes. Ahora vamos con una noticia que tiene que ver con PlayStation y luego vamos a unir con Xbox precisamente, porque hay un nexo de unión en todo esto que tenemos que comentar. Por una parte, el usuario Kepler, habitual filtrador de tecnología y de este tipo de cosas que solemos tener muy en cuenta por aquí, ha revelado que a día de hoy
cuando yo os estoy hablando, PlayStation 6 tendría un coste de fabricación por cada videoconsola de aproximadamente $760. Eso es lo que costaría fabricar una videoconsola PlayStation 6 a día de hoy. Ya sabéis que una cosa es el costo de fabricación que se hace en grandes masas y otra cosa es el coste de usuario y si fabricases una sola. Es completamente distinto. Cuando tú mandas una fabricación en grandes cantidades sueles tener cierto descuento en algunos aspectos. Pero bueno, independientemente de todo eso, ¿en qué se traducen estos precios de cara al usuario en un futuro inmediato? Pues según este usuario pueden verse aquí dos escenarios posibles. Uno, PlayStation 6 podría venderse a $700 si Sony estuviera dispuesta a palmar dinero por cada videoconsola vendida, como ha sido básicamente a lo largo de toda la historia de los videojuegos. Las consolas se suelen vender a pérdidas y la cuestión es que luego, a partir de ahí, a través de los videojuegos es cuando ganas dinero. Eso era el mercado tradicional, pero el mercado de hoy ha cambiado un poco y en el mercado de hoy las compañías ya no están tan dispuestas a, digamos, vender las videoconsolas a pérdidas. Ahora quieren ganar dinero literalmente con todo lo que saquen al mercado. Quieren monetización inmediata, no quieren ninguna clase de euro restado. Y claro, la cuestión es que aquí pues nos encontramos en una tesitura bastante complicada, según nos comenta este usuario, ya que PlayStation está empezando a considerar que no tiene competencia directa en el mercado de alta gama. Me refiero, Nintendo por supuesto está ahí, pero Nintendo siempre ha sido una consola en los últimos tiempos que ha convivido con PlayStation, es decir, no se restan unas a otras, realmente son comunidades o digamos consolas compatibles en una misma casa. Uno no se compra una videoconsola por dejar de comprar la otra en grandes masas, son como universos un poco separados en ese sentido. La cuestión es que Xbox sí que se está medio saliendo de ese mercado. Veremos a ver lo que cambia la cosa precisamente con lo que acabamos de comentar. Si Xbox vuelve a pujar por un mercado de consolas estable, entonces ahí PlayStation tendría que tomar cartas en el asunto y la posibilidad estaría precisamente en rebajar el precio de la videoconsola, venderla a pérdidas al principio para luego más adelante subirla de precio, tal y como se ha hecho esta generación. Esa posibilidad de momento queda bastante lejos según este usuario. PlayStation ahora mismo está más cerca de costar entre 800 y $1000 de cara a una próxima generación. De hecho, este mismo filtrador nos ha dejado caer que esa PlayStation 6 va a tener de espacio apenas 1 TB de almacenamiento y no va a tener unidad lectora de discos. De base me refiero, de entrada sería como el caso de la PlayStation 5 Pro, seguiría pues un poco esa misma línea, consola digital y a partir de ahí tú ya te compras lo que corresponda. Bien, todas estas informaciones a mí ya me cuadran más. A mí eso de que me dijeran que una PlayStation 6 va a salir a $600, lo siento, me lo pueden repetir 500 veces, no me salen las cuentas tal y como se ha puesto el mercado. Si me dicen 800, ya me lo creo, porque es el precio estándar que tenía la PlayStation 5 Pro y a nivel de mercado siempre pueden dar un poco esa imagen de decirte que mira, la PlayStation 6 vale menos que la PlayStation 5 Pro porque la acaban de subir de precio. Bueno, sube mañana específicamente a 900 pavos, ni más ni menos. Y claro, pues ahí ya cambia un poco el panorama, ahí ya puedes hacer un poco la de lavar la imagen de los precios y decir, pues mira, la nueva generación va a salir más barata que la versión Pro de la anterior. Pero claro, será pues eso, el truco de haberla subido de precio recientemente. Incido que esto obviamente todavía puede cambiar, la crisis de los componentes no va a ser eterna, supongo, no sé, yo quiero pensar que no, quiero ser positivo en ese sentido, porque esto a futuro desde luego vaya a dañar mucho el mercado de consolas. Y por supuesto hay que tener en cuenta que aunque esta plataforma no traiga el lector de discos, se podrá comprar por separado. El formato físico no se va a abandonar, al menos en el corto plazo. En el medio y largo plazo, la intención de todas y cada una de las grandes compañías es que compres más en digital. Es ahí donde ganan más dinero, es ahí donde sacan más pasta y sobre todo y principalmente, más en el caso de PlayStation, donde tienen el control absoluto de los precios a través de su tienda y de no poder comprar en otras diferentes. La cuestión es que varios analistas tecnológicos y de la industria dicen que a lo largo de este año posiblemente conozcamos subidas de precio también en otras plataformas, en este caso plataformas de competencia, rivales o como las queráis llamar. En el caso de Nintendo y en el caso de Xbox habría subidas de precio.
para sorpresa de absolutamente nadie. Algunos rumores apuntan a que Nintendo Switch 2 posiblemente de cara a un año de su lanzamiento ya tenga una primera subida de precio. Puede que no sea generalizada, puede que sean países localizados. Así pasó con la primera Nintendo Switch, que tuvo una subida de precio, pero creo que solamente fue en Norteamérica. Y bueno, ya veremos de cuánto es la subida y en cuánto lo sitúan, porque al fin y al cabo no es que lo diga yo, ni que lo digan estos analistas, es que ya te lo deja caer el presidente de Nintendo, ya te lo ha dejado caer en múltiples ocasiones, que ellos están revisando el mercado. Y Xbox pues no es la primera vez que lo hace. Veremos a ver si se lo guardan todo mejor aún para la próxima generación y dejan esta ya como está. El caso es que esto al final es una deriva que estamos permitiendo. Al fin y al cabo yo me estoy dando cuenta de que cada vez que hay una subida de precio te llegan los típicos de las redes sociales que el primer día te lo critican todo, por supuesto, para ir de dignos por la vida, y al segundo día ya te están defendiendo la compañía multimillonaria. Te dicen que es que pobrecitos, esa gente que está montada en un yate es que no están ganando tanto dinero, y hay que entenderlos y hay que comprenderlos. Es que hay que financiar esos videojuegos que tanto nos gustan. Sí, esos videojuegos que no han pegado un salto generacional y que se siguen viendo como los de la etapa de la PS4 y la Xbox One. Es que hay que hacerlo todo por ellos. Es que los costos y la vida está muy difícil para estos desarrolladores. Mientras esa gente con 50 euros no llena ni medio carro de compra. Pero bueno, aún así ya sabéis cómo son las comunidades. Lo primero es la empresa millonaria, lo segundo y lo tercero son otras cosas, y lo último es su vida personal. Es algo muy triste, pero básicamente es lo que hay. Para cerrar vamos a ir con una noticia de última hora. Una noticia bastante peculiar que la verdad me ha sorprendido y no sé si para bien o para mal. El nuevo estudio de Mikami, de uno de los creativos más importantes de la historia de los videojuegos, que también creó previamente otro estudio llamado Tango, seguramente os suene bastante, se acaba de unir al estudio desarrollador de Stellar Blade. Sí, esa publicación ha comprado su nuevo estudio, su nueva incubadora de talentos en Japón, que en este caso estaba preparando un nuevo videojuego de alto presupuesto. No se sabe específicamente de qué va la cosa, no se ha revelado nada de ese videojuego, simplemente han dicho que la adquisición es completamente oficial, que por supuesto le van a dar total libertad creativa, que le van a dar el máximo presupuesto posible para que así saque adelante todas sus obras. Y por supuesto los de sus pequeños desarrolladores que ha incubado en los últimos meses y de cara a los próximos años pretende ir lanzando. En la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás me podéis dejar vuestras valoraciones y opiniones, y por supuesto y como siempre quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.